Niños, ¿verdad? Eh, es la experiencia más relevante, más importante que podemos comprender, que Dios recibe, ¿verdad? La inocencia de la inocencia de los labios de los niños. Sale las alabanzas que más agradan al Señor porque ellos no tienen, ¿verdad? Otro tipo de intenciones detrás, sino la sencillez y su verdadera apreciación. Qué hermoso. Bueno, gracias, mis queridos amigos. Reciban todos ustedes una cordial bienvenida. Saludos a todos ustedes. Qué privilegio ha sido para mí estar con este programa, acompañarles durante toda esta semana, que realmente el tiempo ha pasado rápido. Ya estamos aquí en el último día de nuestro programa, que ustedes ya pues lo tienen, ¿verdad? Bien firme, bien fijo, ¿verdad? En su experiencia personal, es esta dinámica adelante, ¿verdad? Estamos llegando a la última sigla, la última letra de este programa, que es la letra E, ¿verdad? Y así hemos configurado todo este plan de vida, de estilo de vida sano, adelante. Qué privilegio haber compartido con ustedes, haber aprendido noche a noche, revisado, estudiado, buscando en la palabra de Dios y lo que la ciencia nos puede también compartir para que descubramos este plan que Dios ha trazado adelante. Y esta última letra, la letra E, se establece como nuestro espíritu, la espiritualidad, la relación que tenemos nosotros, nuestra carne, nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, con el espíritu, con Dios, nuestra espiritualidad. Como hemos hablado a lo largo de esta semana, hemos visto cómo químicamente, cómo fisiológicamente, como hormonalmente, ¿no es cierto? Nuestra misma sangre que alimenta las áreas de las extremidades, también alimenta nuestro cerebro y estos órganos que cada cual cumple sus funciones. Nuestro cerebro también nos lleva aquí en el lóbulo frontal al objetivo que es buscar a Dios, la espiritualidad. También parte de los 8 remedios naturales, tener una conexión con Dios para que entonces todos los demás procesos puedan llevarse a cabo de la mejor manera. El programa Adelante, el plan de bienestar de salud integral Adelante, como les hemos mencionado en esta semana, es un estímulo de progreso, de avanzar, de caminar, de desarrollarnos, ¿no es cierto?, hacia un objetivo que es una vida plena y feliz y, por supuesto, participar de la vida eterna que Dios nos ha prometido. Y es así que, recordando este versículo, ¿verdad?, que lo tenemos aquí en el libro de Juan 17 y el verso 3, nos dice la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Vemos entonces, mis queridos amigos, que detrás de todos los cuidados que podemos hacer para nuestro corazón, nuestro estómago, los intestinos, nuestro hígado, nuestros pulmones, nuestras vías respiratorias, ¿verdad? Nuestro estado anímico, nuestras emociones, todo lo que tiene que ver con el bienestar completo de nosotros está ligadamente conectado a conocer a Dios. No podemos obtener una vida feliz, plena, completa, teniendo un corazón sano, teniendo un estómago que funcione excelentemente, una actitud mental que me mantenga siempre relajado, pero desconociendo a Dios. No es posible. La palabra de Dios nos establece que esta fusión, esta conexión de Dios con nosotros viene desde el Génesis, desde nuestro origen, desde nuestra formación. Y todo lo que está en este planeta es una extensión de esa palabra y poder creador de Dios. Nuestra relación con el medio ambiente, nuestra relación con el agua, nuestra relación con el aire, nuestra relación con el sol, nuestra relación con el ejercicio, nuestra relación con el descanso, nuestra relación con lo que comemos, con lo que bebemos, todo debe estar sujeto, conectado al conocimiento del dueño de todo, que es Dios. Muy interesante en esta mañana. Me gustaría que meditásemos en este pensamiento. Y para
pedir que Dios sea quien nos enseñe y nos capacite, quiero que veamos en un versículo una promesa del Señor para compartir en esta mañana. Está en San Juan, el capítulo 14 y el versículo 26. Dice el Señor en San Juan 14, 26. Mas el Consolador. ¿Quién es este Consolador? ¿No es cierto? Yo pregunto. Dice la respuesta aquí mismo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En esta semana hemos aprendido muchas cosas de la palabra de Dios para sostener nuestra tesis de en qué consiste este elixir de la eterna juventud. Este regalo de vivir plena y abundantemente y felices por la eternidad, no solamente en un momento, en un tiempo y un espacio pequeño, sino algo que se proyecte a un futuro hermoso que Dios ha prometido. Y nos dice que quien nos va a enseñar es Jesús a través de su enviado, a través del Espíritu Santo. Entonces no es palabra humana, no es ideologías de una persona en particular, sino directamente la palabra de Dios, la que nos ilumina y nos enseña por la obra del Espíritu Santo. Con eso quiero nada más hacer una oración muy breve para que el Espíritu Santo nos acompañe en esta hora. Querido Señor, estamos agradecidos por este hermoso día. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos enseñe tu palabra y podamos ser receptivos de la luz que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bonito saber la experiencia que tomó lugar aquí en la palabra de Dios en los tiempos de Jesús. Hubo una historia que me llama la atención y quiero que en esta mañana asociemos todo lo que hemos buscado y aprendido en esta semana. Los 8 remedios naturales. Espero que todos ya lo tengamos en el eslogan adelante, ¿verdad? Que nadie se me olvide, que nadie pierda de vista estos elementos básicos, elementales. Y lo más bonito, créanme que son gratuitos. Claro que sí. Lastimosamente, si usted va a un supermercado, le cuesta hasta la botellita de agua. Pero en la naturaleza, Dios ha brindado todo en una forma gratuita. Que usted no tenga que preocuparse ni de su economía, ni de su carencia o de su situación o de lo que sea, sino proseguir a alcanzar las dádivas de Dios en el aire fresco, la luz del sol. Y como hemos visto esta semana, esto ha sido muy relevante para nosotros estar bien. Este es el contexto de la salud y del estar bien. Respetar este programa que Dios ha trazado. Y me gusta esta historia aquí en la palabra de Dios. Cuando leamos aquí en Juan, el capítulo 9, como decía nuestra lectura bíblica para esta mañana, nos narra la historia en donde, bueno, es muy amplia y no quiero realmente entrarme mucho en esta historia, pero tomar una pauta. Y miramos aquí esta historia donde Jesús pasaba por un lugar y había un hombre que había estado en condiciones de ceguera desde que nació. Sus ojos no podían percibir, ¿no es cierto?, en su plenitud esos rayos de sol, esa luz, y estaba confinado a vivir en una oscuridad perenne y permanente. Y en esta situación tan triste, los discípulos le preguntaron a Jesús: qué lástima de este señor, qué tristeza. Seguro, y por supuesto, esto está asociado con las condiciones de pecado. Y la palabra de Dios nos enseña qué es pecado. Pecado es el desobedecer la palabra y la voluntad de Dios, desobedecer sus leyes, su mandamiento. Y esas consecuencias del pecado, de acuerdo a Romanos 6:23, es la paga del pecado es la muerte, la oscuridad, la destrucción. Entonces los discípulos vieron a este señor, ¿verdad? Mucho tiempo en esta condición triste. Y los discípulos le preguntaron a Jesús: mira lo que el pecado, la desobediencia, o de sus padres, o del mismo, bueno, ¿cuál es el lío? Pero Jesús trajo las buenas nuevas, las buenas noticias y dijo: está bien, ya lo que está, está, pero les voy a traer las obras que Dios me ha enviado, que es dar, ¿no es cierto?, gloria a Dios en lo que vamos a hacer con este hombre.
Y es así lo que Jesús sintetiza esta obra que él iba a hacer de la siguiente forma, allí en el versículo 3 y 4 y 5, ¿verdad? De San Juan 9. Y dice así, respondió Jesús, no es que haya pecado este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios miró la situación de esta persona, que a la final no era diferente a la de los mismos discípulos. Los discípulos podían mirar, podían contemplar, podían ver, tenían el gusto de recibir una luz física, pero ¿qué tal la luz más allá que Jesús quería darles? Vemos que también ellos necesitaron crecer y aprender y recibir esta obra de Dios en sus vidas. Las obras de Dios sean reflejadas. Y luego dice el verso 4, el verso 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesús dijo, me es necesario, estoy en la necesidad de obrar lo que Dios me ha mandado hacer, pero dentro de un tiempo. Miren lo que dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. En esta semana hemos hablado de los aspectos varios de los 8 remedios naturales y hablábamos sobre la luz, cómo nuestro sistema corporal está sujeto a estos ritmos biológicos, el ritmo circadiano, a este reloj biológico que marca las pautas de los diferentes metabolismos que toman lugar en nuestro organismo, desde los elementos, ¿no es cierto?, anabólicos a los catabólicos, cuando estamos en el modo diurno al modo nocturno, los procesos bioquímicos que toman lugar en el cuerpo, producto de estas circunstancias de tiempo y de existencia de acuerdo a este reloj. Cómo ciertas hormonas son secretadas para ciertas funciones donde estamos en un aspecto consciente y cuando entramos a un subconsciente en las horas de sueño, aún dentro de esos episodios hay procesos metabólicos que se llevan a cabo de reconstrucción, reparación y muchas cosas más. Con esto en mente, el Señor dice que el tiempo de llevar a cabo una obra específica está enmarcada dentro de un lapso. Y miren lo que dice el verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Jesús establece a sí mismo como la mayor bendición que hemos podido tener en Génesis 1:2, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la presencia de Jesús en cada cosa que tenemos a nuestro alrededor, desde la hierba que recibe la energía solar para captar en sus hojas, ¿verdad? Toda esa capacidad de fotosíntesis para que ocurra este intercambio energético de los rayos solares con el desarrollo de las fuentes que están sobre la Tierra, inmersas, escondidas allá adentro de todos estos elementos bioquímicos, ¿verdad? De estas rocas, estos minerales que son electrificados por las raíces para que entonces se condensen, sean absorbidos a la planta y esta planta crezca y pueda proveernos frutos. Y de esta forma tengamos un ambiente lleno de vida. Cuando me pongo a pensar en esto, quiero que vayamos a un episodio aquí en San Juan mismo, en el libro de Juan, y el capítulo 4, miremos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3 en adelante. Dijo Jesús, dice la palabra de Dios, más bien dicho, dice, dejó Judea, hablando de Jesús, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Jesús había dicho en el verso anterior, ¿verdad? El episodio anterior, que en la noche nadie podía obrar. Jesús tenía que trabajar mientras había oportunidad de actuar. Y dice aquí que Jesús ahora, en esta circunstancia, en este tiempo, tuvo la necesidad, fue necesario de ir a Samaria. ¿Por qué? Porque tenía que hacer una obra allí. ¿Cuándo? Cuando había luz, cuando era de día, cuando llegó el momento para poder hacerlo. Cuando ya llegaba la noche, ya nadie podía orar ni podía visitar ningún otro lado. Literalmente se cumplía así.
pero también en el contexto espiritual. Samaria era un lugar en donde ellos participaban de muchas de las lecciones bíblicas que Dios había dado a Israel, pero ellos se mantuvieron en ciertas tradiciones que no les permitieron, ¿verdad?, comprender toda la obra de redención que Cristo vino a hacer. Tristemente, eso mismo había ocurrido con Israel. Ellos se habían estancado en sus ideas particulares de filosofías y de teorías que llevaban a cabo su espiritualidad. Pero Jesús vino a quitar esa neblina de tanto del un lado como del otro. Y llega aquí y dice el verso 5. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, ¿no es cierto? Dio a su hijo José. Y estaba allí un pozo de Jacob. Dice, entonces Jesús, miren lo que dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo y era como la hora sexta. La hora sexta son las 12 del día en el contexto de contar las horas desde que empieza la luz solar hasta que oscurece. Las 12 del día, ustedes habrán salido alguna vez al mediodía al patio o a la calle y es la hora más intensa para estar afuera, es la menos apropiada. Perdón. Y es la hora que más afecta, ¿no es cierto?, al bienestar de la persona en su estado de energía física. Dice el Señor que Él llegó a esta ciudad en esta hora, que era la hora sexta. En esta hora nos dice la palabra que dice, perdón un ratito, estoy con un poquito de... Bueno, continúa la palabra del Señor diciendo, el verso 7, quiero que miremos. Antes de eso, Jesús estaba cansado. Jesús estaba cansado, dice. Cuando hemos hablado en esta semana, hermanos queridos, con respecto al ejercicio, a veces tenemos situaciones un poco difíciles, ¿verdad? Perdonen, tuve algo que me atoró y no soy capaz de salir. Bueno, con la ayuda de Dios vamos a seguir. Que el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor que Jesús estaba cansado. Hemos visto en estos 8 remedios que el cansancio es parte y es producto del ejercicio y es vital y es necesario para procesos metabólicos, entre ellos, ¿no es cierto?, los intercambios bioquímicos y la transpiración. Jesús estaba cansado, era al mediodía, seguro que estaba transpirando y había perdido mucha hidratación. Por lo tanto, obviamente tenía sed. Estaba escaso, carente de agua en su sistema y estaba deshidratado. Y él vino y dice, y se sentó junto al pozo, ¿verdad? A un lugar donde se podía extraer agua. Obviamente Jesús no tenía utensilios con los cuales poder bajar o descender o extraer el agua. Y le tocó esperar hasta que alguien en buena fe, de buena manera, le pueda proveer de agua del pozo. Es en este caso, mis hermanos queridos, que vemos que llega el verso 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Vino una mujer de Samaria, una mujer en ese contexto era una persona que se dedicaba a muchos oficios en los hogares, pero a la hora sexta casi nadie venía a sacar agua porque el sol era tan intenso que quién venía, ¿no es cierto?, a hacer trabajos y oficios tan agresivos a esa hora. Vemos que esta mujer, en una situación algo distinta a lo normal o regular de la sociedad, fue a buscar agua y extraerla, y fue así que Jesús le pidió y le dijo, dame de beber agua. En esta mañana estamos hablando del tema, ¿no es cierto?, la fuente de la eterna juventud. Esta fuente que nos puede llenar y darnos nosotros el
la plenitud de nuestra existencia temporal y futura. Y Jesús quiere darnos esta lección a través de esta parábola, de este episodio. Y dice la palabra del Señor. Dice Jesús, ¿verdad? Vamos al versículo 8. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Vemos entonces que a esa hora, ¿no es cierto?, del mediodía, estaban también hambrientos, había necesidad de alimentarse y predominantemente había la necesidad de tomar agua. Entonces Jesús estaba con hambre, estaba cansado, estaba, ¿no es cierto?, transpirando, estaba sediento y simplemente esperando en esa fuerte calor del día que alguien le pudiese ayudar a extraer algo de agua. Y fue así que esta mujer viene y le empieza a argumentar al Señor, ¿verdad? En vez de decir, claro, con mucho gusto te voy a sacar agua, automáticamente ella empieza a argumentar con él y diciendo, ¿cómo así tú me pides agua si yo estoy en esta situación social? Tú eres algo distinto, ustedes tienen problemas los judíos contra nosotros. Y empezó, ¿no es cierto?, a argumentar y a introducir algo de política, ¿no es cierto? Y situaciones un poquito que no llegaban a la necesidad del individuo. Ojo con esto, ¿verdad? Y el Señor responde en el verso 10. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieseis el don de Dios, si conocieseis la dádiva de Dios. ¿Cuál es la dádiva de Dios de acuerdo a Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, más el don de Dios, más la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna. Entonces vemos aquí que esta mujer empezó a argumentar a Jesús las consecuencias de pecado y de muerte. Empezó así como los discípulos en el episodio anterior del ciego, ¿verdad? Es decir, pobrecito, tenerle lástima. Ella también argumentar en situaciones políticas en las consecuencias de la degradación y muerte del pecado, pero el Señor le dijo, no es así, no te enfoques en eso, enfócate en el don y en la dádiva que Dios ha venido a darte. Y ojalá si tú pudieses conocer esta dádiva de Dios. Y dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Miren ustedes, es así que Dios le refleja, Jesús le refleja a esta mujer el secreto de la eterna juventud, el beber del agua que la dádiva de Dios está dispuesto a darnos. ¿Cuál es esta agua que el Señor está dispuesto a darnos? ¿Verdad? Y ella le empieza a argumentar otra vez en política, pero no tienes con qué sacar, no tienes herramientas, no tienes, ¿no es cierto?, los estudios, no tienes la situación económica. Empezó a poner todos los peros a la experiencia de acercarse a Jesús, a la experiencia de conocer a Jesús, la situación social, la situación educativa, ¿no es cierto?, la situación económica, los medios, todo esto fueron los impedimentos que esta mujer colocó delante de Jesús para que ella no le conociese. Pero Jesús empezó, ¿no es cierto?, a hablarle, a indicarle la verdadera razón de su visita. Y miren lo que dice el verso 13. Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando del agua del pozo. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, en la mentalidad de esta mujer, ¿verdad? Ay, qué hermoso que él tenga un agua, ¿no es cierto?, con pócimas, no sé de qué cosa, pero algo que me permita tomar y yo pues resulte ser una persona ya de otro mundo, de otras condiciones físicas y humanas, ¿no es cierto?, ser una superhumana, donde yo ya no tenga que depender de tener que venir a trabajar, a sudar, a sacar agua, darle a que me pide que hay que tener que sacar agua para mí, también para otro, encima más del mediodía y tener que trabajar para que otro también tome. No, empezamos un drama, ¿verdad? De argumentos y por qué tengo que yo estar en estas. Bueno, todas estas condiciones son propias de la carne y de la situación de nuestra mente humana. Pero Jesús vino a expandir
y a quitar esas barreras que nosotros mismos construimos y ¿no es cierto? Y le apilamos a Dios diciéndole, Señor, es imposible, yo soy así, asado, yo no me interesa, mi objetivo es en otra cosa. Todo esto es parte de nuestra esencia. Pero Jesús finalmente dijo, ¿verdad? Si tú aceptas esta dádiva de Dios, esta dádiva de vida eterna, esta dádiva del agua de vida que yo te ofrezco, entonces tú vas a comprender que en verdad llegarás a tener una experiencia de vida realmente por superior a la que muchos humanos, ¿verdad?, pueden tener. Es una experiencia sobrehumana. Es una experiencia más allá de lo que tú y yo podemos entender a simple, ¿no es cierto?, indagación. Tenemos que siempre pensar en la grandeza y misericordia de Dios y cuánto nos ofrece. Y es así que la mujer, ¿verdad?, en el verso 15 le dijo, Señor, dame esa agua porque quiero vivir para siempre, ¿verdad?, con esos super condiciones, superpoderes que me pueden quitar las necesidades cotidianas y los pesares de esta vida. Pero Jesús quería enseñarle algo más. No se trata de quitarnos las obligaciones de la vida. No se trata de quitarnos los deberes. No se trata de quitarnos las cargas. No se trata de quitarnos los conflictos. No se trata de quitarnos las situaciones que nos son difíciles, sino es entender que hay un poder por encima de lo que nos atañe al aspecto humano y físico que va a ayudarnos a trascender de estas condiciones a algo superior. Y es así que esta historia, Jesús vuelve a regresarle a ella, ahora Jesús en control del argumento, le vuelve a aterrizar a esta mujer en su situación política, social, educativa, ¿verdad?, económica, y le aterriza un poquito. Ella ya se sintió que ahora sí, alcancé, ¿verdad?, la luna y me despido de todo esto, pero el Señor le dice, no, vamos a aterrizar un poquito y mirar cómo es tu realidad. Y Jesús le dice, ¿verdad? Ve y llama a tu marido que venga acá y les voy a dar de esta super agua. ¿Cómo es esto? Automáticamente ella empieza a reaccionar y dice, uy, pues si supiera él mi realmente condición, ¿no es cierto? Y mi situación, cómo la trato de cubrir y, ¿verdad?, como argumento. Ahora, miren lo que dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Miren ustedes si alguien nos descubre así algunos secretos más íntimos. La cosa sería bastante seria, ¿verdad? Uy, si nos dicen nada más, tú no has tomado suficiente agua este día, yo puedo decir, pues, ay, qué vergüenza, si es verdad, no he tomado lo suficiente, ¿verdad? O tienes alguna situación particular, ¿verdad? O tienes alguna enfermedad. Uy, pero ¿cómo supieron que yo lo tenía? Bueno, tus exámenes, ya sabe otro. Bueno, todas estas cosas, ¿verdad? Cuando nuestros secretos íntimos son expuestos delante de verdad de Dios en este caso, pero ella miraba con un extraño que sepa sus secretos íntimos, ella se enteró que realmente estaba en problemas. Miren lo que dice, la mujer le dijo, me parece que tú eres profeta. Miren ustedes la habilidad de esta mujer. No se quiso, ¿verdad?, disminuir su psiquis y le trajo otro argumento a Jesús, ¿verdad? Él es alguien especial, pero yo no me voy ¿no es cierto?, a disminuir, a sentirme más pequeñita. No, yo voy a argumentar con algo más. Entonces tú eres un profeta. Miren ustedes a veces nuestra actitud humana. Muchas veces no estamos dispuestos a aceptar nuestros errores o a reconocer nuestras faltas, ¿verdad? Sino que muchas veces tratamos de excusar nuestros defectos o faltas de cualquier razón o situación que la tengamos, la tratamos de cubrir enseguida con argumentos. Pero tú eres peor que yo. ¿Qué me estás diciendo que yo soy así cuando tú dices esto, o otro? ¿Cierto que es así muchas veces? Pensamos en esa situación, ¿verdad? Nos defendemos, por ahí dice un dicho secular,
el que no pierde empata, ¿verdad? A veces en un argumento, ¿verdad? Si usted no es capaz de doblegarlo al otro en un argumento, en un combate, ¿verdad? De teoría o de argumentos, usted por lo menos se defiende con otro sacándole los errores del otro. Eso pasa mucho en los hogares, en los matrimonios, es muy común, así que esas condiciones propias, ¿verdad? De enamoramiento y de que todo es color de rosa, tiene sus lados bonitos, pero también hay estas situaciones reales entre la pareja, ¿verdad? Y ahí nos toca realmente aprender a saber cuán seria es esa decisión. Pero bueno, estamos hablando de otro tema. Entonces, sigamos aquí que dice, ¿no es cierto? Eh, la mujer, sé que parece que eres profeta, y automáticamente la mujer empieza a cambiar el tema, ¿verdad? Quitemos el argumento que afecta a mi vida personal y pongamos el argumento en otro asunto político. Metamos aquí política o teológico, pero quitémoslo del ámbito personal. Pero miren ustedes, Jesús vino a salvarle a la mujer. Jesús vino a encontrarse con ella para que ella pueda rendirse a Jesús y pueda quitarse todas esas capas que había colocado de argumentación. Se había acostumbrado a pelear, ¿no es cierto?, con el que se le cruce. Y peor con un extraño que ni conocía. No, pues a este le doy varias vueltas en una forma, ¿no es cierto?, de conversar. Pero no es así. Jesús, ¿no? Ella le dice, nuestros padres adoraron, ¿verdad? En el monte y vosotros decís que en Jerusalén. Dime dónde se debe adorar. Miren ustedes, qué interesante, ¿no? Se sacan pleitos políticos, ahora también religiosos, sociales, educacionales y ahora también religiosos. El tema de adoración, ¿dónde es? Miren ustedes muchas veces como seres humanos, nos salimos de este programa adelante de crecimiento, de desarrollo, por tratar de cubrir nuestras vulnerabilidades, por tratar de que nosotros mismos no conozcamos cuán profundo meollo nos encontramos y lo tratamos de cubrir con argumentos. Yo soy bien educado, tengo una carrera académica, tengo un excelente trabajo, tengo bastante dinero, tengo una empresa, me va bien en esto, y ponemos la mente y la llenamos de estas cosas superficiales, cuando Jesús nos quiere realmente enseñar al meollo, llegar a lo profundo de nuestra crisis, de nuestra necesidad. Y dice Jesús, miremos cómo Jesús responde el argumento. El versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús simplemente no entra en peleas ni en argumentos filosóficos. Ay, pero ¿por qué tomas mucho sol? Ay, pero toma mejor, el agua ya no es buena porque tiene muchos metales pesados, ¿para qué te vas a tomar agua? ¿Verdad? ¿Y por qué haces ejercicio si es que mejor, ¿no es cierto?, tomas de otra forma? Y a veces las condiciones en esta sociedad nos fuerzan a pensar, ¿verdad?, de que lo que queremos obedecer a Dios en su programa, en su plan, ¿no es cierto?, no nos trae bondad, no nos trae bendición. Y lo colocan, ¿verdad?, como en cuestión de duda, y nos ponen en mantos de dudar. Y nosotros estamos, ay, pero ¿será lo que aprendí en la semana? ¿Será que eso es así? ¿O será que...? Bueno, todo esto, Jesús no entró en debates. Jesús simplemente le dijo la verdad. Le dijo, ustedes no conocen el camino religioso, el camino de espiritualidad. Los judíos tienen el camino, ustedes no. O sea, Jesús no entró a debatir ni a argumentar, simplemente le mostró lo que es y lo que no es. Si le acepta, bien, y si no, problema de ella. En esto también nos da una lección el Señor, mis amigos y hermanos, que nosotros debemos vivir una experiencia de definición. Definición es saber que andamos en el camino que Dios ha trazado, y si es que viene gente a criticarle, ay, ¿por qué tú cambiaste tu dieta? ¿Qué no nos vas a acompañar en la cena de Navidad? ¿Y por qué no nos acompañas en el cumpleaños? ¿Y por qué no te comes una torta de chocolate? ¿Y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Y por qué tomas esos jugos tan feos? Mejor tómate una bebida gaseosa muy sabrosa, pero tomando esas zanahorias. Uy, no.
La remolacha, Dios me libre. Bueno, y empiezan esas condiciones a pugna, y usted se pone a nerviosa y dice, ay, pero ¿verdad? Yo, ¿por qué me metí esa semana? Hubiera estado feliz con mi mamá y mis hermanos, no tuviera este drama. Y todo se vuelve crisis, ¿verdad? Crisis familiar. Si usted tiene un marido que no le quiere hacer caso con esto, una crisis matrimonial del otro mundo. Porque el rato de comer, ¿verdad? Bien, ¿y cómo así me sirves esto? Él esperando que le sirva, ¿verdad? Su almuerzo que está acostumbrado, y usted le sirve apenas llega un vasito de zumo de zanahoria con apio. Dice, no, usted ya que se metió a ese grupo que está terrible, que le lavaron la cabeza, y usted qué le pasa, y empieza, ¿verdad? Las situaciones complicadas en el hogar, ¿cierto? No es fácil. Todo esto vemos que es una realidad en la vida. No nos vamos a librar de los conflictos, mis amigos. Vamos a tener situaciones adversas, muchas veces en la misma casa, donde el que está al lado suyo muchas veces no va a apreciar de pronto lo que usted ha aprendido, a menos de que usted paulatinamente, con paciencia, con abnegación, con testimonio, pueda ayudar a decir, bueno, está bien, mira cómo yo me voy a tomar este batido, ¿está bien? Si tú quieres algún momento tomarlo, perfecto. Entonces, es una forma de alcanzar. Entonces, continuando, miren lo que dice la palabra del Señor, el versículo 23. Pero la hora viene, dice Jesús, y ahora es ya la hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios busca que nosotros seamos honestos con Dios y en esa honestidad estemos dispuestos a aceptar la adoración que Él nos pide. Nosotros podemos buscar adorar a Dios, darle gloria a Dios conforme a nuestras inclinaciones, gustos, formas de pensar, conforme a lo que yo pienso que es, y descuidamos el camino que Dios mismo ha trazado y nos indica el camino a la bendición. En esta semana hemos hablado del programa Adelante. Hemos querido tratar de incentivar a nuestros amigos a que consideremos este programa como algo que es un programa de vida, un programa de felicidad, un programa de salud, un programa de desarrollo, un programa donde usted no va a estar, ¿no es cierto?, sometido a comer cosas feas porque tiene que comer lechugas y apios y decir, ay, la vida es terrible comiendo esto, cuando usted puede desarrollar habilidades de preparación de comida utilizando toda la gama nutricional en abundancia. Mi esposa hizo el día de ayer unos falafel, ¿verdad?, de garbanzo. Bueno, los mejores falafel que he comido toda mi vida. Puedo decirles de que gracias al trabajo de moler que me tocó, salieron muy bien. No, mentira, por supuesto, también al trabajo que uno hace, pero por supuesto a la sazón que las damas ponen, ¿verdad? Y los caballeros ponen en la preparación, el gusto que usted coloca en la elaboración de las cosas para que sean ricas, para que coma saludable pero delicioso, para que coma con gusto, para que cada vez que lo inviten a comer, usted diga, ay, por favor, hermana, invítenme otra vez porque donde ustedes es donde más rico como. Todo eso, ¿verdad? La vida se trata de eso. Dios busca que lo adoremos, que dice en espíritu y en verdad. Dios no quiere que estemos sufriendo, ay, tengo que tomar este jugo de zanahoria, qué terrible, qué suplicio. Cómo quisiera una bebida gaseosa, mucho más sabrosa, con sabor a piña, en vez de tomar esto que está terrible, ¿verdad? Todo esto es algo que Dios busca que seamos honestos, que desarrollemos la verdad en nuestra experiencia. Sí, en un tiempo vamos a tener que hacer un fuerte esfuerzo para dejar de tomar algo que me hace daño y tomar algo saludable. Al principio voy a hacer caritas. Ay, esto no está rico. Pero bueno, Señor, ayúdame a adorarte a ti en espíritu y en verdad. Dame verdadero gusto por esto. Cambia mis papilas gustativas, cámbialas, sazónalas, para que ahora me las tome con gratitud, con alegría, con felicidad, ¿verdad? Y disfrute de esta bendición. Y créanme que esta bendición llega
Y dice el verso, ¿verdad? Eh, Finalmente, el versículo 25 dice, la mujer le dice, sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús finalmente derrumbó todas las barreras de argumentos, todas las barreras, ¿no es cierto?, de conflictos de esta mujer. Y Jesús le estableció la verdad y le dijo, yo soy el Mesías, el que te declarará todas las cosas. Yo les pregunto en esta mañana, mis queridos amigos, en esta semana hemos visto el plan de Dios para nuestra restauración integral, no solo de mi estómago. ¿Me duele el estómago? Sí, Dios quiere sanarme el estómago por una situación que comí, que me cayó pesada, me empaché, estoy saturado, entonces no me puede digerir esa comida, la inflamación produce dolor y estoy adolorido con una barriguita y me duele y me doy 3 vueltas y no me siento bien con un cólico terrible, ¿verdad? Y el Señor me dice, ten paz, ten tranquilidad. Sí, Señor, yo tengo paz y tranquilidad, pero este dolor de estómago no me deja ni paz ni tranquilidad por ninguna parte. Pero Jesús te ama, Él quiere ser tu salvador. Sí, Señor, Él me quiere salvar, Él me quiere sanar, pero yo sigo con dolor de estómago que no me salva nadie. Bueno, y aquí estoy en esta condición de crisis en donde realmente la situación física termina afectando mi situación espiritual. ¿Cierto que es así? Nosotros no podemos autoengañarnos, hermanos y amigos. No podemos vivir en falsedad ni en oscuridad. Jesús vino a ese hombre estando en tinieblas y le trajo la luz. Habíamos visto en esta semana que la palabra de Dios es antorcha, lámpara, sus mandamientos son luz, su enseñanza, para que nosotros aprendamos el camino de la reprensión y corregir cosas que hemos hecho mal. Si ese dolor de estómago ha sido producto de malos hábitos, de haberme comido algo que no estuvo correcto y aprendo y me entero que eso no debí comer, la próxima yo digo, Señor, ayúdame a no comer eso porque eso me trae malas consecuencias. Ayúdame a cuidar mi estómago, mi barriguita, comiendo, escogiendo mejores alimentos que tú has diseñado para que entonces, sin dolor de barriga, y me dicen, Dios es amor, Él te quiere salvar, yo diga, amén, Jesús me quiere salvar, me salvó del dolor de estómago, ¿cuánto más me va a salvar de esta condición de pecado y desobediencia, verdad? Entonces, todo esto, amigos y hermanos, es la lección que Dios ha querido darnos y Él se representa y Él se entrega y se manifiesta a sí mismo como nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien nos manifestará todas las cosas. Nos dice la palabra de Dios, leíamos ayer, sea pues que coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Quién nos va a enseñar todas las cosas? El Mesías, Jesús, Dios, todas las cosas, incluyendo comida y bebida. Vuelvo a preguntar, ¿será que parte de nuestra felicidad integral y de la salvación eterna, alcanzando la vida eterna, tiene que ver con su barriga? De acuerdo a la palabra de Dios, claro que sí. Su barriguita, sus intestinos, su estómago, su hígado, sus pulmones, su cerebro, su garganta, por más que se esté atorando a ratos, pero con ayuda de Dios se vuelve a hidratar. Todo esto es parte de la experiencia de sanación que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. La fuente de la eterna juventud, la fuente de esta experiencia maravillosa que es conocer a Dios. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, y a tu Hijo, a quien has enviado. En esta semana no hemos querido nada más hablar de las situaciones físicas o químicas o temporales, sino invitarles a que pensemos en este programa como la fórmula de alcanzar una vida más allá de lo que este planteamiento humano nos da. Más allá de las ambiciones que tenemos los jóvenes. Cuando yo veo aquí a muchos jóvenes, a muchos amigos que nos acompañan esta mañana,
¿verdad? Y aquellos que no conozco todavía, pero que igual se han conectado, muchachos que están, ¿no es cierto?, en esa flor de la juventud, ¿verdad? ¿Cómo mantener la flor, esa fuente de la eterna juventud? Por ahí apareció, ¿verdad? Aquí en los asuntos gubernamentales, más allá, no sé si es que sea un chiste o algo oficial, pero se establece que los jóvenes son de 18 años hasta los 55 años. Bueno, no sé si es que nos viene una jugarreta, algo satírica, pero de todas maneras, de acuerdo a la luz de la palabra de que Dios ha dicho, Dios ha provisto la vida como el mecanismo de siempre crecer y aprender. Siempre somos jóvenes para Dios. Es la condición de pecado que ha permitido que nuestras células, ¿no es cierto?, en estas condiciones propias de los cromosomas, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la estructura de cromosomas, vemos estos llamados telómeros, que son estos puntos en la extremidad del cromosoma que se van desgastando como un hilito que se va, ¿no es cierto?, desenroscando cada vez que la célula se divide y forma otra nueva célula, existe menos de este hilito. Y así es que llega finalmente a una condición donde la célula termina en apoptosis, que es un término que indica la autodestrucción celular programada. La célula dice, muy bien, he cumplido mi función vital, me he subdividido varias veces, tantas veces, y finalmente no me subdividiré más. Y llego a un punto de, ¿no es cierto?, de terminar la estructura de mi ciclo de vida. Y así que llegamos, ¿verdad?, a una condición llamada senescencia celular, que es cuando la célula llega a una vejez en donde ya no puede seguir, ¿no es cierto?, reproduciéndose y termina un periodo de vida más largo hasta que naturalmente muere. Y la experiencia de la edad senil, ¿no es cierto?, cuando llegamos a una edad donde ya vamos terminando el ciclo de vida, es parte de eso, donde el cuerpo se satura de células seniles, células que han terminado su ciclo de reproducción y de subdivisión. Y así nosotros llegamos al tiempo de terminar nuestros días. Pero Dios quiere que nosotros vayamos más allá. Pensemos en la vida eterna, que es conocer a Dios ahora en la fórmula que Él ha dejado, conocerlo ahora, recibir este camino, el camino adelante. Y quiero invitar a todos, jóvenes, adultos, grandes y pequeños en esta mañana, a que tomemos en serio este reto. Hemos hablado de varios retos en esta semana, ¿verdad? Desde tomar agua, por lo menos alcanzar a unos 6 vasos. Es un reto porque a veces no estamos tan acostumbrados, pero nos vamos a forzar un poquito, ¿verdad? Pero con ánimo, con buena disposición, ¿verdad? Tomar un poquito de sol en la mañana, ¿verdad? El ejercicio, el descanso. Por más que su novela favorita esté a las 10 de la noche, usted dice, ay, no, el programa me puso que hasta las 10 ya tengo que dormir. Ay, empieza ese conflicto. Usted tiene que actuar en función de lo que, ¿verdad?, esté en armonía con su bienestar. Amigos, queridos, en esta mañana, para concluir, quiero invitarles a todos a que tomemos este reto de tomar esta fuente de la eterna juventud, el programa de los 8 remedios naturales, como decía en inglés, un nuevo comienzo, un new start, un nuevo inicio en la etapa de mi vida. Yo antes no sabía, pero ahora he descubierto un nuevo camino que me va a dar salud y vida, tanto física, mental y espiritual, porque todo es uno, todo es un solo cuerpo. Puedo tener sed, estar fatigado, estar cansado, pero eso va a afectar mi psiquis y eso va a afectar también mi estado espiritual. Con esto, hermanos queridos, quiero terminar con una promesa de la palabra de Dios, aquí que hemos revisado, ¿verdad? En 2 Corintios, en sus Biblias lo tenemos, 2 Corintios 4, disculpen, 2 Corintios 4 y el verso, disculpen, estoy aquí en un punto errado, 2 Corintios 4:6, muy bien, dice la palabra del Señor, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Quién es esta luz? De acuerdo a lo que leíamos en Juan 9, ¿verdad? Jesús es la luz de que Dios nos trajo a este mundo, ¿verdad? Y dice,
porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, este hombre ciego que estaba sin la capacidad de conocer a Dios, Jesús se manifestó y le dio que de la oscuridad el milagro de conocer a Jesús. En tu vida y en mi vida es un milagro que conozcamos a Jesús y es un milagro que conozcamos su plan de adelante. Es un milagro, porque nosotros en nuestra oscuridad no sabemos, pero Dios en la luz de su palabra nos lo da. Y dice, terminando, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es el que resplandeció en nuestra mente. Hablábamos de la mente, sus lóbulos, ¿verdad? Esta conexión de lo consciente a lo subconsciente por la glándula de Pino o pineal, que es la que permite que los procesos bioquímicos nos lleven de un estado de conciencia a un estado de subconsciencia. Y en esta condición nosotros podemos entrar en fases distintas, que por supuesto lo haremos en otra oportunidad, sobre los lados místicos que han tergiversado la espiritualidad. Pero en este asunto dice el Señor que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro lóbulo frontal, la luz de Jesús brilla para permitirnos conocerlo. Miren lo que dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesús busca? Que lo conozcamos, porque ese es el proseguimiento de la vida eterna, ¿verdad? La fórmula activa, dinámica de proseguir hacia una vida interminable con Cristo. Y es la que Jesús ha iniciado en nuestra experiencia. Con esto en mente, mis queridos amigos, quiero invitarles a que terminemos con una palabra de oración para que Dios nos fortalezca en nuestra decisión. Oremos. Querido Señor, agradecemos la vida que tú nos has dado. Gracias por darnos el privilegio de respirar un nuevo día, este aire, Señor, que tú has colocado en el firmamento para que nos refresque y nos reactive ese recordatorio que tu espíritu, tu aliento de vida es el que tú nos diste para que nosotros avancemos en tu plan de que vivamos eternamente junto a ti. Por eso, Señor, pedimos que tu palabra nos enseñe y nos ayude a recordar que tú eres nuestro Salvador. Tú eres el Señor que ha colocado todas las cosas para nuestro desarrollo y que estemos dispuestos, contentos y alegres de que todo lo podemos en Cristo porque tú nos fortaleces, sabiendo que de ti obtendremos esa dádiva, ese don, ese galardón que será la vida eterna. Bendícenos, te lo pedimos. Y todo esto, Señor, que bendigas a cada familia que se ha reunido en esta mañana, en este día, a cada persona, a cada joven, a cada señorita, a cada adulto que se ha reunido en esta semana, que tú puedas bendecir sus vidas, sus hogares, bendice su salud, sus finanzas, bendice sus actividades y que todo a cada uno nos lleve a cada día caminar conforme a la luz de tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.